Muchas gracias. Perfecto. Todo bien. Al comienzo me parece que no me escucha, así que me vuelvo a presentar. Mi nombre es Gabriela Mellado, ya analista en Capitaria. Y hoy día lo que vamos a revisar es un poco, bueno, obviamente la contingencia de mercado y además también ir calculando junto con nuestra calculadora de Capitaria los profits, ¿cierto? Y también, bueno, las pérdidas que se podrían tener en un plan de trading para tener súper claro todo. Así que vamos a comenzar revisando algunos instrumentos que están moviendo bastante. Ya, la idea es que ustedes también me puedan hacer algún tipo de consulta por algún activo, si a medida que yo voy conversando hay algo que no queda muy claro o algo que ustedes quisieran aportar, por favor, escríbanlo. Ya en esta parte de las preguntas, si alguien quiere probar, pongan prueba y pongan enter, y yo solamente los puedo ver, y así también yo voy mirando y hablando para que esta instancia, digamos, estos 30 minutos, por lo menos 40 minutos, sean bien provechosos. Muchas gracias ahí a todos los que me están respondiendo. Genial. Para dar contexto un poco a esta semana, que la verdad ha sido bien rara, ya porque el fin de semana se conocieron cifras récords ya de contagio en menos de 24 horas, tanto en los estados de Texas y también en Florida, ya en Estados Unidos. Y justamente después de un muy buen dato de empleo en Estados Unidos, las cifras, la verdad que en general de Estados Unidos han sido bastante buenas, entonces hay un apetito por consumo, hay un ánimo bursátil muy atractivo, ¿cierto? Para la renta variable, en específico aquí estamos viendo el S&P 500 en pantalla. De hecho, el Nasdaq es aún más impresionante, sigue cotizando en niveles máximos y aquí es muy probable hasta, digamos, de momento, mientras se mantenga este ánimo bursátil, más o menos de 100 en 100 se podría ir a buscar ya objetivos en el Nasdaq. Entonces, como todo este ánimo bursátil, la verdad que no, en general no se entiende mucho por este aumento de pacientes de COVID, ¿cierto? Por también la fuerte preocupación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, por también el tema de la pandemia, de que al momento de que se están abriendo los bares o restaurantes, ¿cierto? Y también las peluquerías, etcétera, no se tomen todas las medidas necesarias. O sea, nosotros nos fijamos en Estados Unidos también, en Europa, que no se están cuidando mucho, y eso lo que preocupa es que se venga una segunda ola de contagio, y eso es lo que el mercado está ahí atento, pero por otro lado, digamos, hay mucha inversión hoy día digamos, que se podría estar explicando este impulso específicamente de bolsa, ¿ya? Hoy en día, en pandemia, todo encerrado en la casa, ha habido un aumento importante en las inversiones minoristas, ya, es decir, los inversionistas más chicos. De hecho, está más caracterizado por la gente más joven, que hoy día tiene tiempo para estar en la casa y buscar nuevas alternativas. Entonces, en términos de renta variable, sobre todo en Estados Unidos, es mucho más, digamos, hoy día asequible entrar a bolsa, como en marzo, por ejemplo, a comprar acciones que estaban súper baratas, versus un año normal que de repente a una persona digamos, no tiene el interés de comprar tal una acción tan barata y tampoco el tiempo para poder especializarse. Entonces, todo este nuevo capital que ha sido más como les decía, de inversores más pequeños, caracterizados también por un rango etario que es más de jóvenes que se están iniciando en lo que es el mundo de inversión en acciones, por ejemplo, ha sido uno de los grandes también responsables de este fuerte impulso, y como lo vemos acá en el Nasdaq, la renta variable, es muy probable que esto también siga subiendo de forma bien importante. Hoy, las empresas como Tesla, por ejemplo, que estaban subiendo, y ya la verdad que actualmente no se sabe el por qué está subiendo, no hay fundamento, no hay nada, y se está hablando ya de una burbuja. Es decir, podría en cualquier momento pincharse y ya desplomarse a niveles de soporte. Y es por eso, cierto, que yo les muestro acá en pantalla, por ejemplo, con Nasdaq, que hoy actualmente este es el soporte ya de este índice financiero. ¿A qué me refiero con soporte? Que ante eventuales caídas podría ya la caída llegar hasta esta zona aproximadamente de los 9.800 para
apoyarse y seguir subiendo en caso, ¿cierto?, de que se mantenga la tendencia. Vamos a revisar entonces o concentrarnos en primera instancia en lo que son estas dos bolsas norteamericanas, estos dos índices, que la verdad que me parece súper atractivo para aprovecharlo durante estos siguientes días, la verdad, o semanas. Sí, bueno, y de hecho, vamos entonces a revisar nuestra calculadora. No sé si, bueno, en sus correos de todas formas le llegó un mail de nosotros para poder hacerle clic a esta calculadora virtual que tenemos, ¿ya? Y la tenemos acá, ¿ya? Aquí ojalá que puedan estar mirando bien mi pantalla. Entonces, en esta calculadora, que ustedes la pueden encontrar en somoscapitalia.com, ¿ya? La idea es poder calcular los beneficios, ¿ya? Y también los riesgos. De hecho, a mí la primera pregunta que uno se debiese hacer al momento de hacer un trade es ¿cuánto estoy dispuesto a perder por esa operación? Porque de esa forma al tiro nos fijamos un límite, sabemos perfectamente los riesgos y de ahí en adelante, ¿cierto? La idea es poder ganar o el doble de lo que uno está dispuesto a perder o el triple de lo que uno está dispuesto a perder. Entonces, de esa forma lo podemos hacer mucho más sencillo el cálculo en esta calculadora para poder ver, oye, ¿qué pasa si abro un lote o dos lotes o 0,5, etcétera? Además, yo aquí también les voy a enseñar cómo buscar también nuestros instrumentos, porque a veces nos encontramos en que quiero operar el Nasdaq 0,5 y no me deja, o quiero operar el S&P 0,1 y no me deja, y de repente son conocimientos que no tenemos por qué saberlos, pero de esta forma sí lo podemos encontrar de forma fácil los volúmenes mínimos a operar. Entonces, si yo me voy a la página de Capitaria, y no de la parte final, ya en definitiva toda esta parte negra, y a aspectos, o sea, mercado de aspectos operativos, ¿ya? Yo acabo de tener el listado, tanto de las acciones canadienses, de Estados Unidos, abajo están las ADR también, entonces, de esta forma ya uno puede buscar algunos instrumentos, y por ejemplo, en los índices financieros, si yo me voy al S&P, ¿ya? Acá el volumen aquí tenemos el volumen mínimo de lotaje que yo puedo operar es un lote. Entonces también acá uno puede saber los volúmenes mínimos a operar, los volúmenes máximos y también a veces, sobre todo en las acciones, sobre todo las acciones norteamericanas, que son es un listado bien, bien, bien grande. En la plataforma se nos puede hacer un poco difícil encontrar todos los nombres, pero aquí basta con poner, buscar, ¿cierto? Control Found, y yo puedo buscar Facebook, ¿cierto? Y me va a aparecer aquí una, y acá quiere decir que está la acción de Facebook, me va a salir en este caso el spread, el margen requerido, etcétera. Entonces, de esta forma también les quería mostrar cómo buscar los instrumentos o el listado, ¿cierto?, de los instrumentos de nuestro sitio web, que como es nuevo, ¿cierto?, ha cambiado ahí un poquito las formas de cómo encontrar la información. Genial. Excelente. Entonces, primero vamos a eso es lo que yo les quería mostrar ahora, ¿ya? Vamos con nuestra calculadora y hacer algún tipo de cálculos y que son algunas visiones que también yo tengo y se las quiero, por supuesto, compartir, ¿ya? En el Nasdaq y en el S&P 500, el impulso, como les comentaba, que se ha visto ha sido un poco desproporcionado con la realidad que estamos viviendo actualmente. Además, el Fondo Monetario Internacional hace un par de semanas comentó de que el crecimiento proyectado para el mundo es un poco más bajo que el que proyectaba en abril, y además también presentaron una fuerte preocupación por el endeudamiento que también están teniendo los países. Es decir, todos los bancos centrales ya están siendo súper expansivos, todos, absolutamente todos están siendo súper, súper expansivos, y en definitiva eso podría tener ya algún tipo de consecuencia también en los mercados, pero son solamente, digamos, advertencias o dudas ahí que se están poniendo. Así que hoy día estamos en todo este rango ya o sea, en el S&P 500 en específico, y se ha mantenido en estos rangos de los 3.200 puntos y los 2.900, ¿vale? Acá tengo marcado el RSI, ya que es un indicador que nos va mostrando la fuerza de la tendencia cuando está sobre 70, vamos a ir marcándolo acá un poco, cuando este indicador está en 70 hacia arriba, muestra una sobrecompra, es decir, el precio puede subir, subir, subir,
y cuando sale de la sobrecompra es cuando nos dan señales de venta como lo fue en su minuto. Y también tenemos la zona de sobreventa que es de 30 hacia abajo, en donde mientras este indicador se mantenga por debajo de esa zona, es muy probable que el activo caiga de forma constante, pero una vez que sale de esa zona, como lo fue por ejemplo en este caso de acá, ya la señal es una señal de compra. Entonces, cuando vemos que los máximos de este indicador del RSI no van muy bien en concordancia o nos va mostrando una proyección bajista, hay que hacerle un poquito de caso, junto también con el MACD. Acá los vamos a ir agrandando para que se vean, ¿ya? Y el MACD también nos muestra la fuerza de la tendencia y en este caso, ¿cierto? Si también nos muestra el máximo a la baja, al igual que el RSI todavía obviamente sigue en terreno positivo, ya es decir, de 0 hacia arriba, pero se demuestra una pequeña debilidad en los máximos y eso podría anticipar, ¿cierto?, caídas en bolsa. Pero los indicadores solamente nos dicen lo que le acabo de decir, podría, no nada certero. Por lo tanto, lo que uno tiene que ir viendo los precios, cómo se van moviendo, etcétera. Yo en lo personal considero que sí tiene que haber algún tipo de corrección, o sea, este impulso, junto como les comentaba con toda la realidad, se ve ahí un poco desacoplado, pero bueno, tenemos dos opciones, o que rompa esta zona y ir a buscar la zona de los 3.380 aproximadamente, que fueron los últimos máximos antes del coronavirus, o que respete este techo como tal y vaya a buscar por lo menos esta zona de soporte. En realidad, yo creo que cada vez que las medias móviles, por lo menos acá en el S&P 500, la de 50, que es la que está graficada en azul, podría, ¿cierto?, servir como soporte. Por lo tanto, si uno cree que esto va a caer, es muy probable que esto se vaya ajustando un poquito para arriba, voy a ir sacando estos niveles, era para que los pudiésemos identificar. De hecho, ¿por qué me gusta ese nivel? Porque aquí estuvo lateralizando y finalmente termina por romper y va a buscar casi la misma, un poco más de la misma amplitud. ¿Ya? Entonces, de momento tenemos que en caso de correcciones, ya en caso de respetar este nivel, por supuesto, ¿cierto? Que fue aquí un nivel de soporte, hoy día resistencia, podríamos decir dos opciones. Vamos a ver la opción A y la opción B. Ya la opción A es que respete el techo y caiga a zonas de soporte, y la otra opción B es que esto siga subiendo el ánimo bursátil o la fuerza de los toros, como también se le llama, y tienda hacia arriba. Así que vamos a usar nuestra calculadora para poder hacer nuestro ejercicio. Así que yo acá la voy a poner un poquito más pequeña, nuestra calculadora de trade. Entonces buscamos el instrumento, lo podemos buscar por el mismo nombre o también por el mnemotécnico. Por ejemplo, si yo acá pongo SP, ya obviamente hay que buscar en el listado todo lo que sea de S&P 500 y vamos a poner el S&P 500 acá. ¿Vale? Entonces uno dice, ya, perfecto, sabemos que el S&P va de uno en uno. Si yo transo el volumen mínimo, por ejemplo, un lote, y quiero ir a buscar la primera opción, que era hacia abajo, uno lo puede poner en términos tanto de en movimientos de dólares como también movimiento de pips, ¿ya? El movimiento de pips, la verdad que es bastante sencillo. Basta con que pongamos nuestro cursor en cruz, pongamos nuestro movimiento o el precio actual, y lo mantenemos presionado hasta el objetivo 1, ya que habíamos dicho. Entonces, si ustedes se fijan, aparecen digamos, tres números, ¿ya? El primero corresponde un poco corresponde a los periodos de las velas, el segundo hace referencia a la cantidad de pips, ¿ya? Y el tercero es el valor en dólares. Entonces uno podría decir, ya, perfecto, voy a ir a buscar 12.900 pips como objetivo. Por lo tanto, aquí yo pongo 12.900 porque lo estoy poniendo en pips, ¿cierto? Y me va a aparecer en inmediato ya la ganancia, si es que yo opero un lote, ya me la va a mostrar tanto en dólares como en pesos chilenos. También me va a aparecer el movimiento al alza o a la baja, ya acá solamente se calcula el movimiento. Por lo tanto, si yo hago un movimiento en este caso a la baja, ¿cierto? Es aproximadamente, bueno, en general es lo mismo, pero va a depender, ¿cierto?, cuál es el trade que yo quiero buscar, y en este caso serían alrededor de los 2.948 pesos, o también está en dólares. Además también nos muestra el tamaño de la operación. Como yo seleccioné un lote,
Ya un lote te lo muestra, es en general un contrato, ya en lo que es el índice financiero 1, un lote es igual a una unidad o un CFD, y como el precio está en los 2.948 aproximadamente dólares, es lo que el volumen que lo está mostrando, ¿ya? Y así, ¿cierto? Podemos ir calculando y también el margen utilizado al operar ese instrumento. Yo acá le puedo poner, bueno, si quiero operar 5, entonces, ¿cuánto sería? Y acá me muestra cuánto es lo que la utilidad o pérdida, ya dependiendo qué movimiento estoy haciendo, es el que yo voy a obtener si opero 5. Si pongo 10 lotes, ¿cierto? Me va a mostrar el movimiento en 10 lotes y así sucesivamente y el margen requerido. Además, yo puedo ver instrumentos, ¿ya? Y en los instrumentos me va a aparecer el nemo técnico del instrumento, el tamaño del contrato, ¿ya? Es decir, cuántos CFD estoy transando al operar un lote, 5 lotes, etcétera. El spread también, el apalancamiento al estar usando, ¿cierto? Los 10 lotes, el margen utilizado y los swap, ¿ya? De tanto al alza como a la baja. Y en la explicación tenemos en breves palabras, ¿cierto?, cómo es que se llega a estos cálculos en la calculadora. Así que ya sabemos, ¿cierto?, que si operamos o si queremos hacer una operación a la baja o menos con este objetivo en términos de pips, ¿cierto?, podemos pips o podemos movimiento en dólares y al fin y al cabo es lo mismo. Ahora, si yo quiero hacer esta misma operación y quiero poner un stop loss, ¿cierto?, que no supere esta franja, bueno, ponemos nuestro nivel, ¿cierto? Lo arrastramos hasta nuestro stop loss y aquí tenemos alrededor de 6.700 pips, ¿ya? Entonces nos vamos, como lo estoy en pips, 6.900 dijimos, y nos muestra, ¿cierto?, que en 10, en 10 lotes más o menos esa vendría siendo la pérdida en nuestro ejemplo. Si lo pongo con 1, por ejemplo, cambia de forma inmediata, ¿vale? Y la otra opción, ¿cierto?, es que si rompe. Por ejemplo, ¿sabes qué? Si este ánimo bursátil se mantiene, yo he dejado una orden pendiente, cosa de que si supera el último máximo, ir a buscar el siguiente nivel. Entonces, para poder calcular ese movimiento, nos vamos aquí a nuestra plataforma, identificamos, bueno, yo quiero entrar en los 3.240 hasta, ¿cierto?, la zona de los 3.370, que teníamos alrededor de 14.000 pips, y ponemos, ¿cierto?, los 14.000 pips, y ahí podemos ir sabiendo cuánto podríamos ganar en términos de o dólares o pesos, ¿cierto? Si transo un lote, si transo 3 o si transo 50, ¿cierto? Ahí me va a ir mostrando los valores en nuestra calculadora de capitaria. ¿Algún tipo de consulta con respecto a esto que estamos revisando ahora puntualmente? Ya, la utilidad es el beneficio que se da en ese movimiento, ya ese movimiento puede ser en un minuto, en un día, en una semana, en un mes. La verdad que en términos de tiempo es súper difícil poder definir cuándo. Solamente el cálculo que te dice es qué pasa si el movimiento efectivamente pasa de aquí a acá, es el cálculo total, ¿ya? Y el margen requerido es de acuerdo al volumen, ¿ya? Yo transo un volumen X y el margen requerido corresponde a un porcentaje de ese volumen. ¿Cómo lo calculo? Tengo que tener en claro cuánto es el volumen que estoy transando, es decir, P por Q, cantidad de unidades por precio, y a eso yo le aplico el margen. Acá ya está calculado, ¿ya? Y eso, y este margen, por ejemplo, si yo opero 50 lotes, ya ese va a ser el margen requerido en términos de dólar. Ahora, si yo obviamente opero 3 lotes, cambia considerablemente el margen utilizado. Pero ese porcentaje, por ejemplo, ustedes lo pueden encontrar en los aspectos operativos que recién revisamos en la página web. Claro, y acá muy buena pregunta también, el valor del dólar es según el dólar actual, ¿vale? Por lo tanto, va a ir variando, obviamente, si yo pongo el mismo movimiento hoy día y quiero hacer el mismo ejemplo, no sé, el viernes, y si el tipo de cambio está distinto, probablemente los números sean distintos también. Pero en general el tipo de cambio no impacta de forma tan importante, al menos que veamos, bueno, el dólar peso también se caracteriza de repente de tener saltos importantes, así que si se mueve de 20 en 20 como lo fue en algún minuto, claramente puede haber una distorsión mayor de los precios. ¿Ya?
¿Cómo en la página, acá me pregunta Sergio para poder, la pregunta es acá en la misma calculadora o en la página web? ¿Ya? En la página, perfecto. Vamos a ingresar entonces a www.capitaria.com, ¿ya? Y como estamos en una nueva página de aquí, voy a aprovechar de hacer de hacer una acotación. Ya en nuestra nueva página, ya todos nuestros clientes, todos nuestros traders, ya inclusive yo también, la primera vez que me quise registrar, tengo que crear tu cuenta nueva y de esta forma bueno, te van a preguntar tu nombre, apellido y el correo electrónico y crear una contraseña. Acá es muy importante que en el correo electrónico sea el mismo que nosotros pusimos cuando abrimos nuestra cuenta, porque de esa forma se hace más, si te identifica como cliente y ahí en adelante uno puede acceder, digamos, a toda la información. Por ejemplo, ya si yo me voy aquí a cuenta nueva, ya pongo todo mi nombre, mi apellido, el teléfono, creo una contraseña, pero el mail, ¿cierto? Es muy importante que sea mi correo. Pongo entrar y voy a, digamos, ahí recién me logueo y ustedes pueden ingresar. Ya muchas veces me ha pasado que uno que ya es antiguo, ¿cierto? Uno por un tema intuitivo va y pone ingresar, pero es muy probable que te aparezca que no existes. Ya es porque este es un nuevo sistema en la página web y la idea es acá, ¿cierto? Ustedes puedan encontrar mucho más contenido, así que los invito a loguearse para poder encontrar más información y videos tutoriales, ¿vale? Para efectos de los activos, ya para ver los aspectos operativos y todo eso, nos vamos al final de nuestra plataforma, vamos a mercado y aspectos operativos, ¿ya? Y aquí nos van a aparecer por secciones todos los instrumentos y los márgenes requeridos. Por ejemplo, si nos vamos al S&P que estábamos operando, el margen requerido es el 5% del volumen. Entonces, veo el precio, ya si quiero abrir un lote, al final es el volumen total. Si son 5, multiplico el precio por 5 y ese es el volumen total a transar. Y a ese volumen yo le aplico el porcentaje y ese margen y ese monto es el que se queda retenido como margen retenido. Yo cierro la operación y se libera ese margen a la cuenta. Perfecto. Ya, aquí voy a... Entonces, de esta forma, ¿cierto? Podemos saber, uno, los márgenes y, bueno, en lo que es la calculadora, ya nos va a aparecer por defecto cuánto es el margen a utilizar en caso de que yo opere en este caso 3 lotes o 5 lotes, etcétera. Me lo calcula de forma inmediata y eso viene siendo, esos $737 corresponde al 5% de este volumen, ya este es el tamaño de la operación, es de este volumen transado. Ya si yo lo cambio a uno, todo me va a cambiar, ¿cierto?, al movimiento. Perfecto. Entonces vamos, el S&P, en general mi visión, ¿cierto? Es que es muy probable que respete esta resistencia para luego caer, pero de momento como el ánimo sigue súper alcista, por ejemplo, tenemos acciones como Tesla que ya están en una rentabilidad ya casi absurda, sin mucho fundamento más de que hay una buena, digamos, demanda por automóviles, se han fabricado automóviles, se están vendiendo, y en ese sentido, bueno, se entiende todo el impulso, pero también hay digamos, un concepto ahí como de burbuja, hay que tener cuidado porque eso podría generar en cualquier momento, lamentablemente no tenemos la bolita mágica, la bolita mágica para saber cuándo, pero la parte técnica ahí nos podría de repente ayudar un poco. Con Nasdaq, como les comentaba, lo mismo, mientras se mantenga este ánimo bursátil, es muy probable que esto siga subiendo. ¿Hasta dónde? Yo considero que más o menos de 100 en $100 se puede ir moviendo esto. Por ejemplo, ya estamos en los 10.600, por tanto, un objetivo atractivo sería aproximadamente los 10.007. Ahora, esta divergencia sí es la que más me preocupa, ya porque fíjense que aquí los máximos van muy decrecientes, mientras que estos máximos van, la verdad, súper, súper alcistas. Cuando queremos identificar divergencias, ya entre el precio siempre se comparan máximos del gráfico con los máximos del MACD o mínimos con mínimo. Por ejemplo,
en esta oportunidad uno podría haber dicho que hay convergencia con estos mínimos, ¿cierto? Y estos otros mínimos. Ya nunca, está súper errado por decir esto. Por ejemplo, ya, estos máximos son decrecientes y los mínimos son decrecientes. Eso es erróneo. Máximos con máximos o mínimos con mínimos. Súper. Entonces, acá, ¿cierto? Vemos que en gráfico diario, en el S&P, o sea, en el Nasdaq, perdón, Nasdaq 100, las acciones tecnológicas, la media móvil de 50 prácticamente ha servido como soporte casi a la perfección. Por lo tanto, en caso de haber una corrección a la baja, es muy probable que se apoye en esa zona, que además corresponde con este último máximo, y es por eso, ¿cierto?, que se genera esta zona de soporte. Técnicamente, ¿cuándo se podría decir que podría corregir? Idealmente cuando supere sus últimos mínimos, ya como esto hay una tendencia bien importante, más o menos al cotizar por debajo de esta zona, más o menos uno de repente podría ya pensar en alguna caída. Fíjense que aquí vamos súper parejo, ya cuando se dan, digamos, cayendo un poco estos niveles, podemos de repente acercar en gráfico de 4 horas o de 1 hora para ir viendo un poco mejor los timings. Fíjense que esta media móvil ha servido casi, la de 50 hasta en 1 hora ha servido mucho y aquí se ve un patrón muy marcado. O sea, los mínimos, perdón, los mínimos crecientes, y aquí vamos haciéndole algunas figuras, ¿ya? Estos mínimos ya son los mínimos crecientes, o sea, es definición de una tendencia alcista, por lo tanto, mientras nos mantengamos así, es muy probable, ¿cierto?, que sigamos alcista, por lo tanto, uno debiese esperar algún tipo de ruptura de esta directriz para ahí recién pensar en alguna corrección. Mientras se mantenga en esta zona, perfectamente puede seguir subiendo, pero como les comentaba, mucho ojo, porque este impulso al fin y al cabo se está dando porque algunas empresas están, como Tesla en particular, están teniendo rendimientos y precios súper exagerados, pero mucho ojo porque eso hoy día no está teniendo más tanto sustento como por ejemplo antes de ayer, o el viernes, mejor dicho, de la semana pasada, que ya se conocieron éxito de venta, etcétera, pero aún así no se explica el fuerte impulso de Tesla, ¿cierto? Que ha sido impresionante. Este ha sido Tesla casi un palo hacia arriba, ¿cierto? Venía mostrando divergencias, pero finalmente termina por cortar estos últimos máximos y de ahí en adelante la verdad que no para de subir, así que hay que tener ojo porque esto podría de repente revertirse rápidamente y claramente va a afectar a las acciones tecnológicas, ¿ya? Así que acá me dicen que parece un triángulo ascendente Tesla, claro, acá bueno, la verdad que esto puede seguir todavía subiendo y de forma, pero yo no, digamos, no descarto para nada una corrección para luego ya seguir subiendo, ¿ya? Entonces, hay que estar monitoreando esta divergencia, en gráfico más o menos de 1 hora se puede ver mucho mejor esta tendencia alcista, así que mientras se mantenga, genial, pero si se corta, la tendencia alcista, idealmente cotizando por debajo de esta zona de los 10.460 aproximadamente, ya ahí podríamos pensar en algún tipo de corrección que podría llegar a estas zonas de soporte. Y hoy día, como ya superó la zona de los 10.000, claramente los 10.000 por ser doble cero, etcétera, puede ser mucho más relevante para apoyarse en estos niveles. Entonces, aquí tenemos más o menos la zona de los 10.000 y aquí está en la zona aproximadamente de los 10.100, entonces todo esto, este rango más o menos de caída podría ser atractiva en el Nasdaq efectivamente cuando se cumpla. De repente uno podría hasta dejar órdenes pendientes, ¿cierto? Para poder esperar algún tipo de corrección importante, pero de momento yo no aconsejo hacer ventas porque la tendencia es claramente alcista. Sin fundamento, tal vez puede ser, pero si la tendencia siempre es tu amiga, como se dice en los mercados en trading, así que mientras se mantengan los mínimos crecientes, las medias móviles alcistas, no irse corto, ya por mucho que uno vea o diga que no es lógico, etcétera, no irse corto hasta que se dé un patrón bajista, de momento todo va apuntando hacia arriba. Genial. Pasamos un poco a los commodities también que han sido hoy día también muy movidos. Por ejemplo, oro. Ya, el oro ya está llegando al primer objetivo que nosotros habíamos comentado
ya hace bastantes semanas, ¿cierto? Si nos vamos a un gráfico semanal, habíamos visto que estos tres techos, ya en torno a la zona de los $1.800, podría ser el objetivo. Se veía súper lejano, pero ya estamos casi en ese nivel, ya estamos ya casi llegando a esa zona. Y justamente cuando se han conocido estos récords de contagios de coronavirus, igual hay un poco de temor por un lado, pero por lo que es renta variable y bolsa, etcétera, todavía también no hay mucha correlación en esa zona o en ese sentido. Por lo tanto, acá el oro puede seguir, la verdad, escalando. ¿Y qué tenemos como siguiente nivel? Más o menos ya la zona de los últimos máximos registrados, acá que fue más o menos la zona de septiembre del 2011, podría nuevamente llegar a esos precios hoy día. Ya si nos vamos fijando más en el corto plazo, no sé si hoy día está ahí parece que no lo he visto, hace unas sesiones pasadas estuvimos ahí viendo qué podría pasar con el oro, y fíjense que acá mantiene también una directriz. La verdad, los mínimos han respetado casi a la perfección esta directriz alcista, por lo tanto ya tenemos la zona de las 1765 ya aproximadamente ya marcado como actual soporte. En caso de correcciones podría caer a la zona de los 1740, considerando que como el oro ha subido de forma bien importante y si queremos empezar a ver una correlación a la baja, no se descarta que llegue a la zona de los 1740 a modo solamente de corrección por las fuertes alzas que ha tenido, ¿ya? Pero aún así, fuerte impulso, hoy día el fundamental también apunta a que esto siga subiendo, hoy día también hay mucha pobreza, mucha preocupación en cuanto a las economías mundiales, por ese lado, ¿cierto? Así que, y hoy día en específico el oro sigue subiendo de forma importante, si nos vamos como a modo de soporte más cortoplacista, vendría siendo la zona de los 1785, 1786 aproximadamente, y ya estamos a $5 del primer objetivo planteado hace un par de semanas. ¿Ya? Y en ese sentido, si es que vemos algún tipo de corrección a la baja, como les comentaba, podría llegar a toda esta zona del actual soporte de corto plazo, ¿cierto? Que es toda esta zona de acá, ¿ya? Y toda esta zona de acá. Esto vendría siendo los dos niveles a buscar en el oro en caso de algún tipo de corrección. Ya llegando a los 1800, como es zona de triple cero, etcétera, podría haber algún tipo de corrección para después seguir subiendo, pero ya si comienza a consolidarse por encima de los 1800, ya es muy probable que se vaya al siguiente nivel. ¿Ya? En términos de indicadores técnicos, MACD levemente a la baja, pero la verdad que muy leve, y el RSI bastante plano, es decir, no nos dice mucho. Así que es probable que esto se mantenga en general más alcista. Y si me voy a un gráfico más corto plazo, ¿cierto? En gráfico ya de una hora, RSI llegando a la zona de sobrecompra, el MACD se giró rápidamente, ¿cierto? Vemos ya dos velas gigantes hacia arriba y como les digo, yo no descarto que vaya a buscar ahora, aparte de los 1800, que en general ya estamos en ese objetivo, ya se vaya a la zona de los 1900 el oro con todo, digamos, estos problemas, uno por el tema sanitario y dos, ¿cierto? Por todo lo que es la deuda o las bajas tasas de los bancos centrales. Entonces, si uno quisiera invertir en Estados Unidos, en Europa, o digamos, no genera mucho incentivo la tasa de los bancos, pero sí el oro. ¿Ya? Entonces, cuando los bancos centrales en general adoptan medidas más expansivas, como lo es en este momento de crisis sanitaria, es muy probable, ¿cierto?, que el oro también tenga ese fundamento para seguir subiendo. Así que mucho ojo acá porque podríamos, digamos, esto podría anticipar también esta eventual caída en bolsa que no se explica mucho, digamos, en términos como más prácticos, no hay tanta explicación para lo que es bolsa. Y otro commodity también que ha estado subiendo de forma bien importante y ya superando sus últimos máximos es el cobre. Ya el cobre ya está llegando a la zona de los 2.80 y acá les quería mostrar este gráfico semanal, aquí lo vamos a limpiar un poco, en donde se ve una leve presión bajista y eventualmente se podría estar ya cortando. Ya eventualmente la zona de los 2.70, o sea, 2.79, 80 podría ser el siguiente, digamos, el siguiente nivel técnico, pero ya con todo el impulso que va, es muy probable que inclusive llegue a la zona de los 2.85, ¿ya? Veníamos viendo una debilidad en general de los indicadores MACD, pero la verdad que se ha ido muy alcista, principalmente por las buenas cifras en China en general, un ánimo bursátil, o sea, las acciones de Asia-Pacífico y sobre todo el composite de Shanghai, que es la bolsa en China,
el fin de semana, o mejor dicho, el domingo nuestro, ya, o lunes de Asia-Pacífico, tuvo un incremento súper importante, más sobre el 4%. Cuando ya estaban abriendo la jornada en Estados Unidos, ya los rendimientos del composite de Shanghai ya iba sobre el 5%, o sea, también hay un ánimo bursátil en China, también están tomando medidas expansivas, y en general las últimas cifras de PMI han sido relativamente sobre la expectativa, o sea, levemente sobre la expectativa y sobre 50, y eso ha sido una de las causas también de este impulso del cobre, y también como lo habíamos comentado en sesiones anteriores, el cobre también está eh, digamos, con un tema de producción que podría también impulsar un poco los precios. ¿Por qué? Acá en Chile, como sabemos, somos los principales productores de cobre y y cuando se sabe, cuando se cierran las minas por temas de sindicato, etcétera, al cortarse la producción, al haber menos producción, el precio sube, ya por el principio de escasez o abundancia, ¿cierto? Si hay escasez, suben los precios, si hay mucho, bajan los precios. Entonces también podría estar afectado o verse más bien al alza el tema del cobre, una, por un concepto de China, como les comentaba, y además que China está invirtiendo mucho en lo que es tecnología 5G, también automóviles eléctricos, y también por el tema de los sindicatos en Chile que eventualmente, si piden mayores medidas de protección para sus empleados, si exigen ya que se queden en cuarentenas y que no vayan a trabajar, eso podría generar otro impulso adicional en el cobre. Y acá yo no descarto que se vaya a la zona de los 2,97, ya que técnicamente fue un nivel de soporte y resistencia, ¿cierto? Y, ¿por qué no?, la zona digamos, en torno a los $3,12 más o menos. Entonces, si eventualmente llega a la zona de los 2,85, ya que es muy probable más o menos que vaya a buscar, si nos vamos a nuestra calculadora de trading, ¿cierto? Es tan simple como aquí buscar cobre, ¿ya? Y vamos aquí a actualizarlo. Y no sé por qué no me lo muestra en este caso específicamente. Ahí estamos, perfecto. Entonces uno puede decir, ya, perfecto, voy a transar aquí, si que se puede desde 0,1. Voy a decir, bueno, voy a ir a buscar 0,5, perdón, ¿ya? Y en términos de dólares, si se mueve 0,85, por ejemplo, de los 2,80 a los 2,85, ya no usen comas. Eh, a ver, aquí nos vamos a de los 2,85, ¿cierto? A los 2,80 más o menos tenemos alrededor de 0,05 dólares. Oh, aquí identificamos un leve error digamos, en cobre. Si nos vamos a pips, ya, acá no está actualizado. Ya nos falta actualizar pero nos vamos a quedar corto por esta vez en calculadora. Ya, pero más o menos podría ir a buscar la zona de los 2,85 y la zona de los 2,97 aproximadamente en cuanto, ¿cierto?, al cobre. La plataforma, como tiene el ID ahí de una plataforma en particular, si esa plataforma no se actualiza el contrato actual, que es el de septiembre, por eso no nos dan los precios, ya está el contrato anterior. Así que voy a pedir después de este seminario web la actualización del cobre para que ustedes también lo puedan hacer el cálculo. Ya, así que 2,85 y 2,97 yo no descarto en el precio del cobre por todo este impulso que les comentaba, por China en específico, y sobre todo también por el tema acá en Chile, que todavía obviamente no se cumple, pero se los anticipo y en el caso de que suceda, créanme que el cobre puede subir de forma bien importante. Acá también encontramos una divergencia, ya fíjense aquí los máximos o los mínimos, los máximos siguen siendo alcistas,
versus, ¿cierto?, que acá se ve una debilidad en los máximos. Por lo tanto, mucho ojo con esta divergencia, y en gráfico ya de 1 hora se puede ver que las medias móviles en general muy alcista, se está sobrepasando este nivel, y en caso ya de sobrepasarlos perfectamente, como les comentaba, podemos seguir viendo niveles alcistas. Ahora, si se da la divergencia y se cumple, ¿cierto?, esta caída más o menos esperada, sobre todo para los que están ahí un poco largo en dólar peso, ¿cierto? La caída eventualmente podría llegar a la zona de los 2,63, ya siendo el primer soporte más atractivo los 2,70. Así que aquí les dejo los dos pisos relativamente atractivos para ir a buscar algún tipo de caída en el cobre, en caso, ¿cierto?, de que se cumpla obviamente la divergencia. De momento todavía sigue muy alcista, la verdad, los patrones y todo nos indica, de hecho hasta un informe semanal, se ve súper alcista, pero ojo, porque toda esta zona ya podría, considerando, digamos, que viene esta especie de directriz, es la zona de los 2,80, etcétera, podría servir como zona de resistencia. Así que si superamos o vemos que el cobre comienza a superar estas zonas de techos, perfectamente se puede ver un impulso mucho más atractivo, y por supuesto acá en el dólar peso, que nosotros habíamos, más o menos para contextualizar, el dólar peso estuvo lateralizando aquí en toda esta zona, y cuando vemos canales laterales y terminan por romperse, ya sea al alza o a la baja, lo que uno debe ir a buscar es la amplitud de ese canal lateral, y esa amplitud ya se logró. Ya, por lo tanto, hoy día la zona de los 7,90 aproximadamente, sobre todo esta zona donde va pasando esta media móvil, podría servirnos como soporte. Ahora, en cualquier caso de haber ruptura de esta zona, ya los siguientes niveles se van aproximadamente a la zona de los 7,75, 7,70, ¿cierto? Que fueron los antiguos niveles de soportes cuando también vimos una importante caída en el dólar peso. Así que hoy día nos podríamos mover en estos rangos, dado, ¿cierto?, el fuerte impulso del cobre. Si se mantiene, yo no descarto que nuevamente vayamos a buscar toda esta zona de los 7,60. Ahora, en caso de correcciones, debiésemos nuevamente volver a la zona de los 8,22. Hoy día también el único efecto ya que podría hacer o acercar aún más el dólar peso es el cobre. Ya, ¿por qué? Por temas en general de deuda de Estados Unidos, y también sobre todo el tema interno en Chile, es súper poco probable, ¿cierto?, que siga cayendo, pero efecto cobre lo hace posible, ¿ya? Así que el efecto cobre, si cobre sigue subiendo, mucho ojo, porque podemos seguir viendo caídas importantes en el dólar peso. Ahora, fíjense que las medias móviles, tanto de 50 como 200 en gráfico diario, las medias móviles exponenciales, están generando más o menos una especie de banda, así que yo no descarto ya que nos movamos entre la zona de los 810 y la zona de los 780 más o menos, o 785 en estos rangos de las últimas semanas. Acuérdense que el dólar peso digamos, se caracteriza por tener hoy día, con toda la contingencia, movimientos súper importantes, así que de 10 en 10 más o menos es súper posible hacer trades, y lo que siempre aconsejo, si que van a dejar órdenes pendientes de un día para otro, ojalá volúmenes pequeños, porque sabemos que existe la posibilidad de gap, y cuando hay saltos de gap, todo lo que hay en ese espacio no respeta take profit, ni stop loss, ni órdenes pendientes. Todo se ejecuta al precio de apertura. Y también otro activo, ¿cierto?, que siempre me gusta harto revisar, es el petróleo, que ha estado muy estable hoy día con todas las noticias más bien alcistas de bolsa, tanto en China como en Estados Unidos, Europa, etcétera. También contagia un poco al petróleo, pero la verdad que no ha querido salir de esta zona. Nosotros ya lo habíamos visto con anterioridad, también el Brent, y no quiere seguir subiendo más allá de estos niveles, que más o menos también corresponde a esta zona alta de la última lateralización. Por aquí más o menos va pasando también esta media móvil de 200, si nos vamos a gráfico de 4 horas, ¿cierto? Ya se están un poco comenzando a aplanar las medias móviles, y eventualmente podríamos comenzar ya a ver un movimiento más lateral digamos, en el petróleo. Ya, así que más o menos la zona de los 41, 42 dólares me gusta como zona de stop loss, y como objetivo más o menos la zona de los 39 dólares con 90, ya que hoy día más o menos pasa a ser el primer soporte relevante dentro de este impulso que ha tenido, pero ya se está comenzando a ver un movimiento más lateral,
hay mucha preocupación con respecto a la demanda después de la última reunión de la OPEP en Viena. La verdad que ya está internalizado todo lo, digamos, todo lo acordado, que a partir del 1 de julio iban a aumentar las restricciones en cuanto a la producción de barriles, pero la verdad que no, eso ya estaba internalizado en el precio cuando se reunieron en su minuto, causó el impacto, pero la verdad que de ahí en adelante es muy poco probable que ese recorte de producción, ¿cierto? Hoy día se ha impactado al menos de que tengan un nuevo comunicado ¿cierto? Y ahí pueda sorprender un poco al mercado, pero como ya está todo internalizado, ya la próxima reunión, ¿cierto? Faltan muchos meses para que llegue, y la demanda, ya con esta, digamos, con esta incertidumbre de una ola de contagio, ya que las economías que están abriendo, ¿cierto? No están respetando todas las medidas de la OMS de usar mascarilla, el distanciamiento social, ¿cierto? Podría venir una caída o mantenerse, digamos, la baja demanda, así que por eso yo veo hoy día poco probable que rompa la zona de los $41, que en algún minuto teníamos súper atractivo ir a buscar, ¿cierto?, la zona de los 46, y ahora lo veo muy lejano y veo muy probable, ¿cierto?, ir a buscar la zona aproximadamente de los $34, que es el soporte más relevante en el petróleo. Y para finalizar, me gustaría revisar dos instrumentos que siempre me gusta, ya que es el euro dólar junto con el dólar index. Ya, el dólar index se ha mantenido con esta leve tendencia alcista, pero la verdad que ha intentado recuperar, pero cae y se mantiene ya en esta zona de mínimos. Y es muy poco probable que en el corto plazo, digamos, tienda al alza. Además, los buenos datos en Estados Unidos lo que genera es un poco de tranquilidad, y el dólar también es un instrumento de refugio, por lo tanto, si está todo en orden en Estados Unidos, es muy probable que el dólar index se mantenga relativamente bajo, y es por eso cierto que el euro venía mostrando una especie de canal bajista, el cual termina por romperse, ¿cierto? Y ya estamos hoy día más en rangos laterales que en una tendencia clara. Fíjense que el MACD y el RSI relativamente bajo, el RSI con una leve tendencia alcista, pero el MACD no parece absolutamente nada, es como una cuncuna, totalmente plano. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya estamos en ausencia de tendencia, por lo tanto podríamos ver movimientos más laterales. Hoy la zona aproximadamente de los 12.7 ya es el actual soporte, y hacia arriba ya tenemos los siguientes objetivos a buscar, que vendrían siendo aproximadamente los 1.13 y ya los 1.14 hacia arriba. No creo ya que el euro tenga un movimiento muy importante hacia arriba ni muy importante hacia abajo, dado, ¿cierto?, también que las economías están en un tema más expansivo, no hay datos tampoco tan relevantes, y ambas economías todavía se mantienen tanto Estados Unidos como Europa, se mantienen con números o cifras de COVID-19 que no han bajado como para poder relajarse. Así que bajo ese escenario, ¿cierto? Yo creo que en el euro dólar, dado este movimiento más lateral y bajista del dólar index, podríamos ya comenzar a ver movimientos más laterales. Perfecto. Estos breves minutos que van quedando, me gustaría, ¿cierto?, poder recibir algún tipo de consultas. Aquí ya me están haciendo preguntas con respecto al dólar peso, ya que estos son los canales eventuales que podríamos, digamos, movernos en el corto plazo. Ahora, si cobre, ya, y aquí insisto, si cobre sigue manteniendo yo creo que por acá nos podríamos ya ir moviendo en el corto plazo, pero si el cobre sigue manteniendo un impulso importante, ¿cierto? Si rompe esa directriz bajista que se puede observar más en gráfico semanal, ya perfectamente podríamos ir a buscar los siguientes niveles de los 7.75, y yo no descarto para nada la zona de los 7.63 aproximadamente a la baja, ¿ya? Pero para mí esto es lo más obvio, y cualquier caída del cobre, ¿cierto? Que ahí ya los fundamentos digamos, se ajustan un poco al escenario actual, y podríamos ya ver un impulso. Si más o menos también unimos todos estos puntos, más o menos ya estamos aquí en esta especie de directriz alcista, así que podría ser muy atractivo algunas operaciones de compra, considerando que los 7.90 igual es un soporte atractivo. Ahora, por un tema de horario, ya a mí ya no me gusta operar el dólar peso, porque en general las tardes no hay tanto movimiento relevante, en general se genera todo en la mañana. Por lo tanto, de hacer operaciones ahora ya cuál es el riesgo de que mañana haya un gap importante a la apertura. Así que yo, cuando estamos en estos niveles clave, si es que no tenemos operaciones abiertas, o arriesgarse con muy poquito, ¿cierto? Considerando take profit y stop loss,
pero digamos que puede haber algún tipo de gap, o ya operar en la apertura de mañana, ¿cierto? Y si se mantiene esta figura, bueno, sería atractivo por lo menos ir a buscar, ¿cierto? Alrededor de unos, hoy día casi fue de 10 pesos perfecto, así que no sería nada locura, ¿cierto? Ir a buscar de nuevo otros 800 pesos sin ningún problema. Acá tenemos hartas preguntas, ¿ya? Nosotros tenemos, bueno, aquí hace pregunta con respecto a la plataforma en un Mac, ¿ya? En el Mac, como es muy especial, ya, yo también tengo Mac, la plataforma, no se pueden descargar programas de Windows, pero ya yo acá les voy a dejar un... Yo acá les voy a dejar un tutorial, ya nosotros tenemos una página en YouTube. Ya, si yo me voy a YouTube, voy a sacar aquí esta imagen y busco Capitaria, o la verdad pongo, vamos a hacer dos cosas. Si pongo Capitaria, encuentro el canal de Capitaria y aquí puedo ver todos los videos que nosotros hemos hecho. Ya inclusive este mismo, más rato lo podrían ver de esta forma. Y acá también tenemos un video si nos ponemos descarga MT4 Mac Capitaria, ¿ya? Tenemos acá un tutorial, ya hecho por nuestro gerente comercial, que si se fijan es súper cortito, alrededor de 7 minutos y medio, y acá les voy a compartir igual el link, y acá puedes revisar, en este caso que Hernán, el tutorial para descargar un parche, que es pagado, ya, un parche para así poder descargar programas de Windows en un Mac, ya, y específicamente la MetaTrader 4. Así que de esa forma yo te aconsejo verlo y poder, digamos, instalar en tu plataforma, pero de caso contrario, cuando nos vamos acá a nuestra página web, ya en capitalia.com, si tú te vas a al final, aquí tú puedes acceder a la versión web que es solamente para Mac, considerando que como no se puede descargar, se tiene que ver de forma web. Así que solamente para Mac aquí podemos encontrar la cuenta real online para poder acceder. Pero si la quieres descargar, te recomiendo revisar ese video. Perfecto, acá me preguntaban por el cobre, si podíamos revisar el Brent. Perdón, perfecto, el WTI lo revisamos, vamos a revisar el Brent, que es más o menos lo mismo del petróleo. Fíjense que también estamos aquí en esta zona, ya el MACD se ve totalmente una concuna, fíjense que ya más o menos desde acá en adelante repite un mismo comportamiento también el MACD, el RSI, y también corresponde un poco a que ya se está lateralizando el precio, por lo tanto, como estamos en zona de resistencia, no hay fundamentos para que el petróleo en general, ¿cierto? Ya sea WTI o Brent siga subiendo, se podría, ¿cierto?, ver atractivo opciones de venta. Obviamente stop loss muy acotado porque estamos en zona de resistencia, entonces cuando estamos en zona de resistencia se ven muy atractivas las ventas con stop loss acotado, y cuando estamos en el soporte se ven muy atractivas las compras con un stop loss agotado. Así que acá se podría, ¿cierto?, ver algún tipo de caída, por supuesto, y hasta dónde, por lo menos hasta la zona, y aquí en gráfico de una hora podemos ir hilando un poco más fino. Ya aquí se ha visto que cuando intentó subir, ¿cierto? Se dio como el precio apoyado alrededor de los 41,90, y justamente también coincide aproximadamente con una zona de donde pasa la media móvil de 200 en gráfico de una hora. Corresponde con la antigua resistencia, estuvo aquí más o menos lateralizando el precio, así que yo creo que en casos de caída ya podría ser atractivo un objetivo en torno a los 41,90, manteniendo, ¿cierto?, un stop loss que no supere más allá de esos últimos máximos que vimos algunas sombras, ¿cierto?, para ir a buscar este rango de acá abajo. Ese vendría siendo, claro, el primer objetivo, ya el segundo, este soporte que es mucho más potente, cercano a los 40 y 39 aproximadamente.
Ya, hoy día yo, para ver cambios de tendencia que me están preguntando acá, siempre primero veo el panorama general. A mí me gusta siempre analizarlo en gráfico diario o de 4 horas más o menos, siempre primero el ámbito general, entonces yo ahí puedo identificar, ya, estamos laterales o estamos en una tendencia potente, etcétera. Hoy, cierto, se puede analizar que ya a escasas noticias de la OPEP, la demanda, cierto, no ha aumentado para nada y es muy probable que no aumente en el corto plazo, ¿cierto? Y en términos de producción ya está todo dicho, no hay nada nuevo ni tampoco fecha en el corto plazo que puedan cambiar el escenario. Así que en ese sentido, como estamos en zona de resistencia y está lateral, porque en gráfico diario ya se ve más o menos lateral, idealmente, ¿cierto? Generar cierto, estos movimientos más bien a la baja, considerando este escenario actual. Y aquí vamos a ir actualizando un poquito nuestro gráfico. Y ahí recién yo me voy ya a 4 horas, ¿cierto? O a 1 hora para ver con mayor claridad, o hacerle como zoom a este análisis previo que ya hice con un gráfico de mayor temporalidad, ¿ya? Y ahí para identificando, idealmente, por ejemplo, acá como tengo esta media móvil graficada y estos fueron antiguos niveles de resistencia, soporte de resistencia, idealmente si cae por debajo de los 42,70 sería mucho más probable ir a buscar ese rango, ya como a modo de confirmación. Ya si es que yo no quiero entrar en esta zona todavía porque todavía está por encima de la media móvil, etcétera, podría ser. Pero aquí MACD pasó relativamente a la baja y se podría dar un escenario más bajista, digamos, simplemente por este análisis un poco más con zoom, se podría decir, y de ahí vamos de a poco, más hilo a hilo, hasta gráficos más o menos de 1 hora. Para mí, más o menos ya en una temporalidad de 1 hora, es para mí, ya esto es muy personal. Al que le gusta operar intraday, probablemente más corto plazo serían 5 minutos o 15 minutos, ¿ya? Pero en general, si lo veo en gráfico diario y le voy haciendo zoom, más o menos en 1 hora yo podría identificar estos antiguos soportes, ¿cierto? Soporte, perdón, resistencia, y eventualmente cuando rompa esos niveles podría ser aún más, digamos, convincente algún tipo de caída mayor. ¿Y hasta dónde? Y aquí, como les comentaba al inicio, me fijé en este antiguo soporte, cierto antiguo soporte, y que además coincide con una zona de las medias móviles de 200. Las medias móviles de 50 y 200 yo las tengo graficadas por defecto, ya, y me gusta siempre saber, a veces cuando están muy planas, obviamente no le hago caso, pero en general a mí siempre me gusta mantener las medias móviles de 50 y 200, sobre todo en las divisas majors o en los commodities, y también en los índices financieros, porque todo el mundo en general lo está viendo. Y sirven ya cuando estamos en tendencia alcista, como en este caso, ¿cierto? Que veníamos una fuerza alcista, cuando hay correcciones tienden a apoyarse en estos promedios de precios. ¿Vale? Entonces, a modo de vela, ¿cierto? Cuando hay cambio de tendencia, es decir, si estamos en una tendencia alcista, como la definición son mínimos crecientes, el timing para entrar, digamos, a un cambio de tendencia, es decir, en short, sería cuando supere el último mínimo, ¿ya? Si es que estamos en una tendencia bajista y esperamos, ¿cierto?, que haya un cambio de tendencia para irnos largo, como la definición de una tendencia bajista son máximos decrecientes, eventualmente, en términos de velas, ¿ya? ¿Cuándo sería el timing de entrada? Cuando supere el último máximo, ya ahí se rompe esa tendencia y uno podría esperar alzas. Así que, Diego, más o menos, en esas, digamos, cuando identificamos tendencias, ¿cierto? Si una tendencia alcista, identificar ese mínimo y cuando haya ruptura de ese mínimo ya sería la entrada o el timing que te está dando para hacer ventas. Y si es una tendencia alcista, ya nos fijamos, ¿cierto?, en estos puntos mínimos o máximos para poder entrar. Perfecto, y ya ocupamos casi la hora completa, se nos fue súper, súper rápido. Obviamente, ¿cierto?, agradecerle toda su tiempo, ¿cierto?, porque se mantuvo ahí un promedio de asistentes todo el tiempo, así que agradecerle su tiempo. Nos encontramos el próximo martes a las 12 para analizar mercado y utilicen esta calculadora ya en cuanto a los contratos futuros, ya que nos pasó en vivo y en directo, los contratos futuros, si no les aparece es porque es muy probable que nosotros no hayamos actualizado un par de cosas, pero estamos en producción, así que por favor, todo su feedback me lo puedan dar. Yo aquí les voy a dar mi correo electrónico, se los voy a dejar escrito, porque obviamente todo el feedback de ustedes es muy relevante para nosotros como empresa y así poder ir mejorando cada vez más para nuestros traders. Les dejo ahí mi contacto directo, creo que no me equivoqué en nada, ¿cierto? Y
todas las dudas ya que puedan haber quedado de repente ahí media inconclusa o algo que no haya quedado muy claro, por favor me escriben, ya los que ya tienen mi contacto o me pueden llamar, ¿cierto? Y vamos resolviendo algún tipo de duda de repente más al plazo de su propio trade, ¿ya? Esto es un poco muy general, por lo tanto, si sale una opera a más corto plazo o más largo plazo, ¿cierto? Ir identificando patrones de vela, no tengo ningún problema en resolver sus consultas, ¿ya? Así que los dejo invitados, obviamente, para el próximo martes y también para toda esta semana que tenemos también muchos workshops por Zoom y también webinars para que se puedan inscribir, ¿ya? Que tengan un excelente, excelente día. Muchas gracias por su asistencia y nos encontramos en la próxima oportunidad.